El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Debe haber sido una de las elecciones de autoridades de la Cámara Baja más extrañas desde el retorno a la democracia. Por varias razones. Una, porque muchas de las personas que probablemente reclaman contra el voto secreto, que la gente, que la ciudadanía, que los electores no conozcan cómo votan los diputados por sus propias autoridades, es algo que ya a estas alturas no resiste ningún tipo de criterio, de ningún tipo de explicación razonable. Es la última instancia donde todavía hay voto secreto para que las personas no sepan, los electores que votaron por ellos no sepan cómo sus autoridades escogen a aquellos que van a liderar la Cámara de Diputados. El Senado ya eliminó el voto secreto para escoger a quienes componen la testera de esa Cámara Alta. Sin embargo, en la Cámara Baja sigue. Y lo más curioso de todos es que, de acuerdo al resultado de la primera vuelta, probablemente 3 o 4 de los diputados que votaron en primera vuelta por Jaime Belolio, alguien que no tenía que ver con sus posturas, se ampararon en ese voto secreto para poder hacer ese juego de transmitirle a la oposición que sus votos contaban muchísimo más que la suma de sus diputados individuales. Necesitaron ampararse en el secreto para poder votar por Jaime Belolio primero y posteriormente abstenerse en la segunda vuelta, cuando los votos de la oposición iban a estar de todas maneras en situación mayoritaria. Y ahí está una de las claves de lo que pasó ayer. Un tremendo testimonio que se va a decir respecto de cómo la oposición no puede aglutinarse, no puede coordinarse. Se desarma y fracciona, como se vio en la primera vuelta, que se basa en que aquellos parlamentarios que votaron por un adversario en primera instancia están protegidos porque al ser el voto secreto no se sabe quiénes lo hicieron y por lo tanto pueden decir que nunca estuvieron en esa instancia de hacer un juego testimonial para dar la sensación de que sin sus votos era imposible que la oposición ganara. El voto secreto tiene sus ciertas razonabilidades y tiene su valor, particularmente cuando se trata de determinadas materias que tienen que ver con contenidos. El voto secreto, para que los electores no sepan cómo votó un diputado o un senador, de pronto puede tener sentido cuando estamos hablando de temas muy sensibles, seguridad nacional o alguna cosa que requiera un sigilo especial para la protección del Estado. Pero no tiene ningún sentido, cero sentido, para algo que es trivial y que consiste en elegir a quienes encabezan la testera de la Cámara de Diputados. ¿Por qué habría un elector estar privado de conocer cómo el diputado o diputada por cual ese elector votó? ¿Por qué habría de estar escondida esa información a sus ojos a la hora de que se sepa si es que votó por uno de los propios o votó por alguien de la oposición o del adversario o se abstuvo? ¿Cuál es la razón tan importante, tan trascendental para que esa votación sea secreta? Ninguna. Pero ayer permitió una serie de jueguitos de cabros chicos. En una primera instancia, 3 o 4
de la actual oposición votaron por alguien a quien detestarían que hubiese efectivamente sido el presidente de la Cámara Alta, porque es el adversario político, en este caso Jaime Belolio. Y lo hicieron para mandar un mensaje, para transmitir al resto de la oposición que sus votos podían ser una amenaza, sus votos podían en alguna eventualidad ser tan trascendentales como para que fueran más apreciados, más cuidados, más regaloneados. Y eso se amparó en que nadie sepa quiénes fueron los que votaron. No me parece que a estas alturas del partido, cuando hay una transparencia casi absoluta en materia de cómo votan los diputados en la Cámara Baja y cómo votan los senadores en la Cámara Alta, todavía exista un resabio de privilegio absurdo para ocultarle a los electores algo tan importante como la forma en que a quien ellos escogieron para que los representara grafica o no grafica su coherencia y consecuencia respecto de lo que dice y lo que hace. Fue una votación curiosa, repito. Y pasó. Es de esperar que sea la última, con voto secreto en la Cámara Baja, y es de esperar que la política chilena deje de ser ese cobijo de triquiñuelas, de jueguitos y chispezas, que lo único que hacen es señalarles a los electores, que son los que importan y para quienes ellos trabajan y quienes les pagan, que priven de su interés la forma en que ellos efectivamente llevan adelante el mandato que la gente les dio cuando los puso en ese lugar de privilegio. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad